Telepacífico y la Universidad Autónoma de Occidente presentan. Alejandro, 23 años, estudiante de último semestre de periodismo. Sus amigos lo describen como una persona de confianza, amigable. Su madre asegura que es un buen hijo. Ha intentado suicidarse 3 veces en el último mes. Una persona que te dice que se va a suicidar no lo hace. No lo hace. Porque Alejandra jamás se lo dijo a nadie. Si un joven le cuenta a su profesora, a su tía, a la persona que esté a su alrededor, yo me quiero morir, eso ya es un motivo para que tenga una atención de urgencias. El paciente se le va a dar un medicamento psiquiátrico con el riesgo de que lo tome para matarse. Yo soy medicado porque en psiquiatría me diagnostico con bipolaridad heredada por mi padre. En el colegio a mí me hacían bullying, entonces yo desarrollé como mucho odio por esas personas. Yo a los 18 salí del closet y mi vida se volvió un caos. Creemos natural que las conductas desadaptadas, autolesivas de los adolescentes son normales por la adolescencia y porque la adolescencia es muy difícil. No hay nada más misterioso y a la vez más milagroso que una vida. Dios nos ayuda a entender que la vida siempre va a predominar sobre la muerte, incluso aunque la vida sea catastrófica. El joven de hoy no es feliz porque no tiene reconocimiento propio. Según la Organización Mundial de la Salud, 60.000 personas intentan suicidarse a diario, pero no lo logran. 3.000 personas lo realizan por día. Y cada 30 segundos, una persona se suicida. Es preocupante que cada año cerca de 800.000 personas mueran a causa del suicidio y que este sea considerado la tercera causa de muertes a nivel mundial para personas entre los 15 y 34 años. El suicidio definitivamente no es algo nuevo, es un pensamiento que suele estar latente en la mente de muchos jóvenes, que quizás nunca se manifiesta, ¿o sí? En nuestro país, el suicidio es considerado como la cuarta forma de violencia más alta, con una tasa de mortalidad para el año 2016 de 4.74% por cada 100.000 habitantes. Además, en nuestro país por cada mujer se quitan la vida 5 hombres. Mi papá era un man muy machista, la idea de familia original, él era muy conservador. Toda esa construcción mental que él tenía hacía que él no me aceptara, que él no aceptara tener un hijo gay. Mi infancia fue bastante difícil porque me hacían muchísimo bullying en el colegio. Y era bullying porque no era lo suficientemente masculino para ser aceptado en un salón. Mi familia tenía un entorno hiperviolento, controlado por mi papá, destruido por mi papá. Eso me hizo desarrollar mucho la personalidad apegada a mi mamá. Y como el pensamiento de ella era un poco sumiso ante mi papá, pues yo terminé siendo un poco igual de sumiso ante el mundo. Siempre he sido como muy sobreprotegida, un tipo que, no sé, mis amigas se reunían y a mí no me dejaban ir ni siquiera a la casa de una amiga a dormir o cualquier cosa así. Mi papá también como muy explosivo en algunos momentos, entonces si estaba con mucho estrés o pues reaccionaba gritando o se enojaba por cualquier cosa o así. Los principales factores de riesgo están asociados a la violencia vivida en la primera infancia. Las situaciones de abuso, la violencia física y psicológica detonan en intentos e ideaciones suicidas en la edad adolescente o en la edad adulta por situaciones de la infancia que no fueron resueltas. Están enviándole un mensaje a los adultos. Estoy sufriendo y nadie lo supo. Estoy sufriendo y a nadie le interesó. Entonces entra la falta de estima, la pérdida de la autoestima. Yo no valgo nada para nadie, no le importo a nadie. El que ve esa situación, primero yo no valgo nada y segundo nadie quiere nada conmigo, le dice, les voy a hacer un favor, me voy a quitar de aquí. Cuando son los jóvenes los que no quieren vivir y peor, los niños los que no quieren vivir, pues eso nos cuestiona a nosotros como sociedad de la manera en cómo tejemos el afecto por la vida. Porque en momentos donde él ya entra a evaluarse a sí mismo es donde se angustia
y siempre está enmascarando eso en las relaciones con los amigos, con los compañeros, en las discotecas, en las fiestas nocturnas o en el consumo de sustancias o en las redes sociales. Emilio Durkheim, padre de la Escuela Sociológica Francesa, publicó el primer tratado de sociología que enfoca el problema del suicidio como un problema social. Él usó el suicidio como un indicador de la desintegración social de cada persona con su contexto cultural. De esta manera, él pudo clasificar los diferentes tipos de suicidio según la adhesión social de cada persona con su contexto cultural y su contexto social. Durkheim clasifica 4 tipos de suicidio según el tipo de enajenación de cada persona. Suicidio altruista es el sacrificio de la propia vida para salvar o beneficiar a otros, por el bien del grupo o para preservar las tradiciones y el honor de una sociedad. Siempre es consciente e intencionado. El suicidio egoísta se produce por la poca integración de una persona con su medio o entorno social. Quienes lo cometen pretenden no afectar a las demás personas y así salvarse solos. El suicidio anómico se da en sociedades cuyas instituciones y lazos de convivencia se encuentran en condición de desintegración. Sucede en situaciones donde los límites sociales son más flexibles. Suicidio fatalista se produce en contextos donde las reglas a las que están sometidos los individuos son muy inflexibles. Entonces surge como respuesta ante una situación que definitivamente el sujeto se ve incapaz de controlar. Yo a los 18 salí del closet y mi vida se volvió un caos. Es muy horrible tener que decirle a tus papás que sos vos y sentir el rechazo de ellos. Saber que tus padres no te quieren por ser gay. Antes de salir del closet, todo el mundo me discriminaba por no ser masculino. Cuando salí del closet, los mismos gays me discriminaban por no ser lo suficiente masculino. Muchas veces son los prejuicios que te llevan a sentirte menos que los demás. Soy medicado porque psiquiatría me diagnosticó con bipolaridad heredada por mi padre, pero mi padre se fue por el lado de la manía, o sea, mi padre es hipermaníaco. O sea, el estado natural de mi papá es muy maníaco a pesar de que tenga estados depresivos. El estado natural mío es más depresivo que maníaco. Yo estoy naturalmente deprimido, pero tengo mis episodios maníacos como de superenergía, de querer hacer muchas cosas. El paciente se le va a dar un medicamento psiquiátrico con el riesgo de que lo tome para matarse. Antidepresivo, intento de suicidio. Entonces lo que han hecho los psiquiatras es conseguir antidepresivos más suaves que no te maten. Cuando yo paso de uno a otro son cambios súper bruscos. Si yo estoy como deprimido en mi estado natural, pero paso a un estado maníaco, sé y tengo que ser consciente de que el estado depresivo siguiente va a ser mucho más fuerte. Todo pasó cuando yo di mi primer beso, que fue en el colegio. Cuando llegué a la casa, mi papá me llamó a la oficina. Solamente me acuerdo como de la parte final, que fue cuando él me cacheteó y me dijo que estaba decepcionado. Me encerré a mi cuarto, estaba llorando, desesperada y me corté. Después de hacerlo, lloré mucho, pero en cierta forma fue como tocar un poco fondo. Y esa sensación de ese dolor como que ya en cierta forma me alivió. Ya le había perdido el miedo a hacerme daño. Entonces el problema fue que ya lo fui cogiendo como algo a lo cual recurrir cuando me pasaba algo, cuando me sentía mal. Las sociedades de consumo cada vez nos hacen creer que estamos más acompañados, más rodeados, con más actividades, con más cosas, pero lo que pasa verdaderamente con el mundo de los jóvenes es unas infinitas soledades y unas nuevas soledades. La forma en cómo los adolescentes asumen hoy su pasar juvenil es bastante distinto y el tipo de presiones a las que están sometidos, efectos de una sociedad tremendamente perfeccionista, altamente consumista, altamente ocupada, dejan muy poco espacio para que la gente teja un mundo interior, la posibilidad de detenerse sobre sí mismo y de pensar su vida a futuro. Nadie se lo espera. Es un enemigo silencioso. Puedes estar muy bien por fuera, pero estar muerto por dentro. Así es el suicidio. Se sufre en la intimidad. Ya me había cortado muchísimas veces. Me cortaba en la tina y le colocaba jabón a la tina para que me ardiera más cada herida. Pero llegó un día en que
Yo dije que no quería más, que no quería sufrir más, que no quería seguir. Cuando llegué a mi casa quería ahorcarme. Esa era mi misión en ese día. No quería que ese día pasara más. Quería que se terminara y que yo en ese día terminara conmigo. Yo tuve mi primer y fallido intento suicida. Ay, fue muy triste porque ni eso puede hacer bien. Yo me tomé 40 pastas y dije, no, pues la medicina americana me va a matar. Y no, eso es acetaminofén, pero solo tiene otro nombre. Y yo quisiera, y es un pensamiento que está en mí, quisiera hacerlo ya, quisiera hacerlo mañana, lo quise hacer ayer, lo quiero hacer siempre. Me marcaron mucho sus palabras y no tanto las cachetadas, sino las palabras. Estoy decepcionado de ti. Y es lo único que en todo este tiempo aún recuerdo. Y creo que aún no lo he sanado. Con mi papá he tenido momentos muy difíciles. Y si bien yo lo amo y ahora tenemos una relación más fuerte y mejor, como que sí, me hizo daño, pero bajo su perspectiva él solamente me estaba haciendo más fuerte. Cada vez los jóvenes cometerán más conductas de riesgo. No es que él no haya avisado, es que se naturalizan formas de vivir aburrido y sin ganas de vivir. Y eso sí es delicado. Cada vez los niños y los jóvenes están más protegidos, la vida se vuelve más artificial y menos capacidad de poderla vivir, de sentirse capaz, de sentirse dignos de algo. Hay una progresión en el intento de suicidio, ¿sí? Un avance. Cada vez será peor. Y cada vez será más drástico el método utilizado. Identificar a una persona que presenta signos de conducta o ideación suicida no es para nada fácil, más porque muchas veces no entendemos cómo comunicarnos con este tipo de personas. Sin embargo, existen unos signos de alarma que pueden alertarnos sobre esta situación. El aislamiento social y familiar, conducta poco comunicativa, alteraciones emocionales graves, fácil alteración o extrema violencia, presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año. Mi papá sufre de ansiedad. Hay una medicación que él tiene. La primera instrucción que nos dijo fue ni se les ocurra tocar estas pastas, que una sola puede matar a Miranda, mi hermana menor. Pues en la noche fui, creo que cogí como 5 o 6, no recuerdo, y me las tomé todas y a dormir. El pensamiento no es tan claro, todo se nubla es por el momento y por lo que estoy sintiendo. Entonces digo como que bueno, no lo hago, pero si no lo hago, que siguen las burlas, siguen las peleas, siguen los gritos, siguen los empujones, sigue todo lo que me hace sentir mal. No quería sentir más eso y dije como que ya, pues si me voy y las tomé y ya. Después de ese día yo me fui porque mantenía solo. Me fui para la casa de la mamá de mi primo y se supone que todo iba a mejorar porque iba a ser acompañado, pero me cerraba a cortarme en el baño. Y la casa de mi primo estaba llena de armas, muchísimas armas de todo tipo. Cuando yo me quedaba solo, si no trabajabas o no estudias, vos mantenés solo. Recuerdo que un día que ellos se fueron, yo quería dispararme. Tenía muchísima ansiedad y quería dispararme y veía el arma ahí y sentía como la suficiente seguridad para acabar con mi vida con el arma. Una de las cosas que pasa con los padres que tienen hijos que hacen intentos suicidas es que crean normal el hecho de que sus hijos llamen la atención por la vía de cortarse las venas, tomarse pastillas, tomarse cosas para sedarse, tener conductas de riesgo excesivas y que ellos crean que eso hace parte de la juventud o parte de las conductas de llamar la atención. Si crees que una persona va a intentar suicidarse, no la dejes sola y acércate a ella. Retira todo aquello que consideres pueda utilizar para hacerlo. Venenos, objetos cortopunzantes, medicamentos, armas de fuego. Trata de encontrar un lugar tranquilo para hablar, minimizando las distracciones externas. Ofrece unas palabras de apoyo y escucha sin juzgar. Esto puede hacer la diferencia. Anímala a hablar a su manera y a su ritmo. No presiones a la persona para que te cuente lo que le pasó. Recuerda ser paciente y transmitirle tranquilidad. Por último, llama al número de emergencias de la ciudad para recibir ayuda, en este caso, la línea de atención 106.
Cuando a uno es niño, ¿cuál es la primera cosa que a uno le dicen? Que uno tiene que llegar anciano, que uno tiene que vivir toda una vida haciendo las cosas que a uno le gusta. Y si uno en uno de esos momentos decide matarse porque no aguanta la vida, porque uno tiene que tener ese pensamiento estandarizado. Es que ni siquiera es egoísta, es muy cruel, porque es decirle a una persona que tiene que llegar a 70, 80 años y vivir lo más decrépito, lo más enfermo, como sea que vaya a llegar a esa vejez, solo porque se le implantaron un pensamiento así. Yo romantizo el suicidio. Es que si una persona tiene realmente decidido de acabar con su vida, pero sí que diga, lo quiero hacer, lo quiero hacer por esto, no aguanto más, pues que lo haga. Se están criando solos, en este caso, se están criando con las redes sociales, con los nuevos medios de comunicación, ¿sí? Se están criando con un elemento tecnológico, no un elemento relacional que pueden ser los propios padres. Por eso hay desconocimiento de sí mismo y me deprimo. Son cosas tan superfluas, pero son tan significativas para los jóvenes de hoy en día que es un elemento de atención clínica que debería de reconocerse. No tanto el síntoma, sino lo que está detrás del síntoma. En la depresión uno pierde energía, uno no quiere moverse, uno no siente motivos de nada, uno simplemente existe por existir. O sea, hay días en los que estoy deprimido, simplemente ni como, porque pues, ¿para qué? ¿Para qué si estoy deprimido? ¿Para qué voy a comer? Todos estos pensamientos finalmente hacen que ese dolor se vuelva hasta un punto muy difícil de soportar. Cuando yo sé que estoy en un punto borde de mi vida, imagino como esta isla flotante vacía en la que yo camino, y si yo me veo a punto de tirarme, yo dije, estoy en crisis, voy a estar mal, tengo que buscar ayuda. La vida transcurre lentamente. La mayoría de cosas van perdiendo sentido y significado. Las personas a tu alrededor parecen cosas, objetos estáticos que te observan y te juzgan todo el tiempo. No hay sonidos, pues el silencio arropa nuestra vida, a tal punto de asfixiarnos mientras seguimos aquí. Siento ansias de despertar y no ser más. En realidad no estoy llamando la atención, solo estoy pidiendo a gritos algo de ayuda para estar mejor. Me gana el odio hacia mí mismo, porque a nadie le importa lo que pasa. A lo mejor soy un exagerado por pensar que quiero perder la lucha, que quiero descansar. Me acostumbré a llevar una doble vida, donde todo está bien por fuera, pero solo me siento tranquilo en mi cuarto, con la música y mi soledad, para terminar de pasar un día que quizás nunca quise vivir. Soy un mentiroso, ya que lo único que quiero es premiarme con el dolor, o mejor, la satisfacción de hacerme daño. Alejandra era sigue siendo una pieza fundamental en la familia, muy madura, muy independiente. Ella decidió irse a vivir sola. Si tú lo ves desde cualquier punto de vista es normal, no era raro porque además trabajaba mucho y viajaba constantemente, entonces digamos que esas son las justificaciones que tú tienes para ciertas señales que no supimos, digamos, reconocer. Pero sí el aislarse mucho de su familia, a no contestar las llamadas, a no ir a eventos de la familia y no estar muy presente, y siempre buscar excusas de tu trabajo y de todo para no compartir pues con su familia. Nunca nos dimos cuenta que ella no estaba feliz consigo misma y que tal vez no tenía nada dentro de ella que le permitiera querer estar con nosotros. Una persona que te dice que se va a suicidar no lo hace, porque Alejandra jamás se lo dijo a nadie, ni a su exnovia, ni a su mejor amiga, ni a nosotros, ni a sus hermanos, ni a sus papás. Ella sabía cómo hacer el nudo, cómo subirse a la silla, ella sabía todo perfectamente. Pero cuando nos entregaron el informe de la fiscalía, jamás, ni siquiera buscó videos suicidas, ni siquiera depresivos, o sea, nada, no había, ni una carta de despedida, absolutamente nada. La concepción que se tiene de trastorno mental en Colombia es la de una enfermedad de baja o poca importancia. Además, como no hay suficiente recurso humano para atenderla a nivel primario, los problemas se vuelven mucho más agudos y mucho más crónicos.
Cuando una persona está con una ideación suicida, deben buscar la puerta de entrada a un hospital, deben caminarse al sistema de salud y debe llegar a pedir una cita prioritaria diciendo con toda claridad que esa persona está en un estado de depresión que debe ser atendida y que hay síntomas que significan que esa persona está pensando probablemente en un suicidio. A veces le pregunta qué tiene, no, yo no tengo nada, y ahí se acabó la consulta. No fue capaz de cortar ese hielo para que el otro diga, me estoy sintiendo triste, tengo dificultades, no puedo dormir, no tengo hambre, no quiero comer, que son como los síntomas primeros de la depresión. También existen algunos factores de riesgo que pueden incidir en la vida de un joven: antecedentes familiares de depresión u otros tipos de trastornos mentales. Antecedentes familiares de impulsividad, inadecuado manejo del estrés y tendencia a la evasión. Alcoholismo o cualquier otra adicción. Violencia intrafamiliar, abuso físico, sexual, verbal o emocional. Problemas severos de comunicación entre miembros de la familia. Antecedentes de suicidio de familiares o personas cercanas. Situaciones no deseadas de pérdidas, divorcio, muerte de ser querido o ruptura amorosa. A veces nos encontramos con chicos que frente a cualquier situación, la reacción es sentir que no tiene sentido su vida. Nosotros tenemos un alto porcentaje de consultas en la línea relacionadas con personas muy angustiadas porque no consiguen trabajo. Igualmente, el estigma en la salud mental. Tenemos personas con problemas psiquiátricos relacionados con esquizofrenia, con depresión, que ese estigma las lleva a aislarse de una sociedad que finalmente los lleva a intentar suicidarse o a suicidarse. Llevo 5 meses en tratamiento psiquiátrico y psicológico porque hace poquito también tuve un episodio de crisis de ansiedad que fue cuando me lo diagnosticaron. Sentía que iba a volver al hueco, por eso fue que tomé ayuda profesional, porque no quiero volver otra vez ahí. Tenemos ya de entrada una ventaja y es que la persona que nos llama ya está buscando ayuda, ¿no? Ya dijo, yo quiero a alguien hablar. Es disponerse para la escucha porque de entrada está buscando a alguien a quien confiarle eso que está pasando con su vida o eso que está sintiendo, o quiere no sentir un rechazo, quiere sentir a alguien que lo acoge, y eso se logra cuando la otra persona siente que realmente está siendo escuchada. Mi vida no es mía. Pueden que muchas personas tengan su vida propia y listo, ellos hicieron su vida a su manera, pero finalmente yo hice mi vida con columnas ajenas. Yo no construí mi vida conmigo mismo porque desde niño no fue así. Desde niño yo fui el niño y mamá, yo desde niño siempre mamá estuvo en todo, mi abuela estuvo en todo, mi familia estuvo en todo, personas que quería estar en todo. Y por eso es que yo digo, una de estas columnas principales se llega a derrumbar y ahí yo sé que corro peligro real. Obviamente en el momento era como que llorando, la indecisión, no saber, pero simplemente dejé de intentarlo e intenté mejorar. No quiero dejarle esa carga a mi familia, porque, o sea, yo sé que es maluco para uno porque uno no se está sintiendo bien, pero yo no me imagino lo que sería de mis hermanas, qué sentirían, qué pensarían, cómo sería el resto de sus vidas sabiendo eso. Los padres deben amar a quien trajeron al mundo. El amor es lo que nos motiva a cambiar. Mis papás cambiaron por amor. A las personas que hemos vivido esto, pues nada, mucha fortaleza. Mucho perdón, mucha aceptación, porque pues esto ya no se puede cambiar, que nunca dejen de decir cuánto los quieren, cuánto los valoran, y la culpa es algo que no te va a ayudar a sobrellevarlo, sino al contrario te va a consumir más en la tristeza y en el dolor. No quiero llorar porque además siempre siento que me dice que no llore. No hay día que no te piense, que no te extrañe, que no te diga, tú sabes que siempre te hablo, siempre te digo la falta que me haces, o alguna canción o algún comentario o algo que me acuerde de ti. Vives y estás presente en todos nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Nosotros te queremos, te perdonamos, te aceptamos, te amo, te extraño y
bueno, espero que nos veamos en algún momento cuando ya Diosito decida llevarme a tu lado. Te amo. Cuando hablamos del sentido de vida, creo que es la forma que el ser humano utiliza para vivir. O sea, necesito ser feliz, entonces voy a luchar por eso. Y cuando no existe ese sentido de vida, comienzan la depresión y puede terminar incluso en el suicidio o en otros factores que perjudican también a la sociedad. El ser humano siempre ha buscado en qué creer. Quizás cambiaron al Dios cristiano y comenzaron a creer más en la razón, en el método, pero siempre el ser humano ha buscado en qué creer. Dios nos ayuda a tener un sentido de vida. Dios nos permite a través del texto bíblico, a través de la naturaleza, que se puede luchar en medio del caos, que la vida siempre va a predominar sobre la muerte. Incluso aunque la vida sea catastrófica, incluso aunque la vida sea muy difícil de llevarla, Dios nos ayuda. Y un claro ejemplo desde la fe cristiana es Jesús. Jesús se muestra que Él, siendo Dios, se vino a ser hombre, a enseñarnos a vivir de una manera más eficaz a través de la fe esta vida. Pues yo pienso que en un caso de intento de suicidio, salvar la vida está por encima de todo. Yo siempre digo que no hay nada más misterioso y a la vez más milagroso que una vida, ¿sí? Si te das cuenta, es de los pocos misterios que escapan al entendimiento humano. Nadie entiende cómo se crea la vida y nadie es capaz de replicar esa vida. Es algo todavía misterioso y mágico que sucede. Cuando uno deja de ser el foco de su vida y te das cuenta que hay tanto para dar, que hay tanto para ayudar, y yo diría que es un compromiso. A veces olvidamos preguntar cómo estás, cómo te sientes, ¿estás bien? Olvidamos que signos como sentir desesperanza, tener cambios en los hábitos alimenticios, en la forma de comportarnos, alejarnos de la vida social o el querer estar solo, sin duda alguna son indicadores que pueden alertar la situación en la que se encuentra una persona afectada. Toda vida es valiosa y cualquier muestra de afecto o apoyo para una persona que lo puede necesitar definitivamente puede cambiarlo todo. No estás solo. Tú le importas a todos.